Margery Oropesa, cursante de la sección SAIA C de la asignatura Derecho Sucesoral. A continuación les voy a hacer una breve explicación sobre los temas a tratar de la revocación, sustitución y sucesión. A continuación. La revocación. La revocación es el acto por el cual el otorgante de un testamento se retracta de las disposiciones por causa de muerte contenidas en el mismo y lo deja sin efecto. Entre las clases de revocación tenemos la revocación expresa, la tácita y la presunta. La expresa no es más que es la que en el que el testador hace un testamento posterior a otro ya existente, es decir, que por el cual que se deroga expresamente lo dicho en lo primero. De este modo, la revocación puede alcanzar a todo el testamento anterior o bien solo parte del mismo. En la tácita, podemos decir que este tipo de revocación opera cuando se otorga un testamento posterior, pero no se deroga expresamente el anterior, es decir, el testamento anterior queda revocado y en el testador no expresa en este su voluntad de aquel en el que subsista en todo o en parte. La revocación presunta, este tipo de revocación del testamento anterior opera cuando su otorgante del nuevo testamento se deduce de la conducta del testador su voluntad en el que el testamento otorgado quede sin efecto. Posteriormente, la nulidad existe en la nulidad absoluta del testamento. Se dará en los casos en que hay que considerar el testamento inexistente por falta de alguno de sus requisitos. En este caso, una de sus causas, ¿verdad?, para atestar serían cuando son nulos los testamentos otorgados por personas incapaces para atestar, los menores de 14 años, el que habitualmente accidenta o no se hallara en el cabal juicio, el testamento mancomunado, el testamento por comisario y existe también la anulabilidad o nulidad relativa del testamento. En este caso, y aún cuando le falten requisitos, el testamento sigue siendo válido mientras no se declare su nulidad. También tenemos que el testamento puede ser o se puede presentar en manera de violencia, con dolo o fraude, es decir, en situación de nulidad, la acción de nulidad de un testamento y cubre sus efectos. Por consiguiente, tenemos las sucesiones por representación. Por ello tenemos como definición que consiste en un llamado indirecto al sucesor a objeto de que tome el lugar de un heredero por derecho propio, es decir, por no pasar a la herencia, la sucesión intestada acoge los principios y directrices del derecho justiniano, como se ha podido demostrar. En estos términos, intestatus defiere o define en el cual que se hizo en absoluto testamento no lo hizo conforme a derecho o habiendo hecho, llegó a ser roto o irrito o no quedó ninguno en el instituido. Uno de en los que puede representar en las sucesiones puede ser al descendiente que ha repudiado la herencia, al indigno, al incapaz, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. En su diferencia por derecho propio tenemos que primero, cuando el sucesor recibe el llamado directo e inmediato de la ley, existe un solo heredero siempre que se encuentre dentro del grado máximo exigido por la ley. Esto sería en línea recta ascendente, en la representación por línea colateral, en el cual tiene efectos la existencia del ius representantis, excluye el acrecimiento y produce como efecto fundamental la distribución de la herencia por estirpe, es decir, que significa que los representantes no recibirán más de lo que hubiera recibido su representado de haber podido o querido suceder. Al finalizar tenemos la sustitución. En la sustitución tenemos que es una disposición testamentaria por la cual un tercero es llamado a recibir una herencia en defecto de otra persona o a continuación de ella. El espíritu individualista del derecho romano amplia este campo de acción en el cual se reconoce la voluntad del dueño y desde luego del causante, que favoreció un gran desarrollo de esta institución que permitía al testador reglar al destino de los bienes por varias generaciones. Tenemos clases, que es la vulgar, la única permitida en nuestra ley, y la pupilar, que es la cual el padre hace su testamento, en el que el testamento queda como dueño de su hijo impúber, nombrándolo heredero para el caso de que muera antes de llegar a la pubertad. El ejemplar por la cual los padres hacen el testamento de sus hijos púberes y dementes o imbéciles, o también llamado el caso de que ellos mueran sin haber recobrado la razón.
y la recíproca hecha entre todos los herederos instituidos, por lo que se llama a los unos o a falta de los otros, sea vulgar, sea pupilar o sea ejemplar. La fideicomisaria, que es aquella en cuya virtud se encarga el heredero que conserve y transmite un tercero todo o en parte de la herencia. Tenemos las obligaciones de los herederos, que es que por la sucesión el heredero como representante del difunto sustenta en todas las relaciones jurídicas y quede investigado en todos los derechos y obligaciones de éste, como si originalmente hubiesen surgido en la persona de dicho heredero. Recordemos que el patrimonio del causante es adquirido por el heredero como una unidad indivisible, sin que la transmisión produzca modificación alguna, solo cambiar el titular. Diferencias entre sustitución y representación. Decimos que el derecho de transmisión entre la sustitución se supone que el heredero fallece antes de que haya aceptado o repudiado la herencia. Por el derecho pasa a los herederos del heredero, es decir, valga la redundancia, mientras que en la representación el heredero puede estar con vida y repudiar la herencia, o puede que hubiese querido aceptar la herencia pero no haya podido. Otra diferencia es que el derecho de transmisión lo tienen los herederos de la persona que muere antes de aceptar o repudiar la herencia. Y en la transmisión siempre se supone la muerte del heredero, y en cambio la representación puede haber repudiado estando vivo o puede estar desheredado, declarado indigno, y sus descendientes pueden acogerse a la figura de la representación. Entonces nos supone siempre la muerte del heredero. Renuncia a la herencia. También podemos decir que cuando renuncia se refiere siempre a la totalidad del caudal hereditario, es decir, es un acto voluntario y libre en el cual el beneficiario tiene que declarar su voluntad de no ser heredero y por tanto debe manifestar que no asume los bienes hereditarios que le corresponden. Entre sus características tenemos que es una herencia de un acto libre, puede ser realizada la renuncia que es irrevocable, es un acto que no puede ser parcial, esto significa que no puede aceptar o rechazar solo una parte de la herencia. Contiene condiciones que puede ser que es común en el caso de las personas mayores que rechazan una herencia a beneficio de su descendiente. Es frecuente que los hijos o descendientes renuncien a la herencia. El hijo descendiente que ha recibido una mejora puede renunciar a la herencia, y el menor emancipado solo puede aceptar la herencia a beneficio de inventario. Esto fue todo por este tema. Muchas gracias.